Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática hidrocarburos, donde trataremos el tema Control al comercio ilícito de hidrocarburos, caso Colombia. La presentación estará a cargo de Héctor Moreno. Héctor Moreno es ingeniero de petróleos, especializado en finanzas y con conocimientos amplios en la normativa de la industria petrolera, en especial a lo concerniente en combustibles. Trabaja en el Ministerio de Minas y Energía desde el año 1994, tiempo en el cual ha laborado en las áreas de exploración y explotación, gas y durante los últimos 14 años en el área de combustibles. Se ha desempeñado como coordinador del área de exploración y explotación de la Dirección Técnica de Hidrocarburos, así como director de hidrocarburos encargado en varias oportunidades. Ha sido partícipe de la reglamentación del sector de combustibles que emprendió el Ministerio de Minas y Energía en los últimos 10 años, entre los cuales se destaca la expedición del Decreto 4299 de 2005, el cual regula toda la cadena del downstream de combustibles, así como la entrada en operación del Sistema de Información de Combustibles SICOM. En la actualidad se desempeña como el coordinador del área del downstream en la Dirección de Hidrocarburos y lidera el equipo de trabajo para el desarrollo de la actualización de reglamentos técnicos aplicables a las instalaciones en donde se almacena combustible. Le damos la cordial bienvenida a Héctor Moreno y damos inicio a este webinar. Adelante, Héctor, con su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Le doy la bienvenida a todas las participantes para exponerles la Ley de Fronteras y Efecto en el Comercio de Combustibles Líquidos en la República de Colombia. Vamos a llevar la reunión con una introducción. Vamos a hablar de la normatividad, el efecto fiscal de la Ley de Fronteras en Colombia y acciones para el control del contrabando y desvío de los combustibles. Lo que ustedes están viendo en la presentación son los departamentos fronterizos de la República de Colombia. Como pueden ver, casi toda Colombia está rodeado por fronteras. Eso lo que ha determinado es que aquellos municipios o corregimientos especiales que tengan actividad económica o social se define como un municipio de zona de frontera. Estamos hablando de 12 departamentos, de los cuales la agrupan 153 municipios y hay 912 estaciones de servicio. Aquí podemos notar lo que usted ven en rojo son los departamentos fronterizos, pero abastecidos con producto producido en Colombia. Y lo que ven en azul es un departamento que lo abastecemos con producto proveniente de la República Bolivariana de Venezuela. En el caso del departamento de La Guajira, ese producto importado está conformado por 15 municipios, tienen un cupo establecido de 2.284.066 galones y está conformado por 139 estaciones de servicio. Y así pueden ver cada uno de los departamentos fronterizos, cuántos municipios corresponden a ese departamento, qué cupo se le ha asignado por el gobierno nacional y a cuántas estaciones de servicio se les tienen el cupo como tal. Cuando entró en rigor la ley de fronteras, el gobierno, a fin de poder competir inicialmente con ese diferencial de precios que existe entre los países fronterizos, desarrolló una ley donde estableció una exención de impuestos de arancel y impuesto global, IVA, y estableció una sobretasa preferencial. Esto con el fin de poder disminuir los precios y con esto generar un control y un posible control a ese contrabando que se estaba generando
entre los países fronterizos con Colombia. Adicionalmente, se estableció crear cupos a cada una de las estaciones de servicio ubicadas en los departamentos fronterizos. Esto con el fin de poder tener un control o atacar de frente dos actividades ilegales que se pueden dar por el efecto de precios, que son un contrabando ordinario, que es la introducción irregular al territorio nacional con el fin de evadir impuestos y aranceles y o rebasar prohibiciones a su importación, o una destinación ilegal, que es el traslado, distribución, venta o comercialización de combustibles hacia el destino del país diferente a la zona de frontera y que se encuentran exentas del Impuesto Nacional a la Gasolina y a la CPM. Cuando nosotros hablamos de ACPM, es exactamente lo mismo que el diésel. Otra situación que se nota en los países fronterizos con Colombia es que tenemos una geografía bastante accesible y con alto, bajo control a ambos lados de la frontera. El diferencial de precios de los combustibles entre Colombia, Venezuela y los países fronterizos, digamos caso también Ecuador, es el principal incentivo del contrabando. Nosotros estamos hablando que en Colombia el precio actual en pesos colombianos de un galón de gasolina está en el orden de los 8.500 pesos versus a precios de pesos colombianos en Venezuela 400 pesos. Y con relación a Ecuador, el precio en Ecuador oscila el 1.7 dólares aproximadamente equivalentes a los 3.500 pesos. Entonces hay una gran diferencia de precios entre el producto colombiano y el producto que se vende en Venezuela y en Ecuador respectivamente. Ese diferencial de precios incentiva el contrabando. Eso genera un deterioro en las finanzas públicas, así como efectos negativos en la productividad formal de la zona de frontera y alto índice de corrupción en todas las esferas de las instituciones del Estado. Los subsidios en la frontera crean un margen que hace rentable el desvío de parte de combustible asignado a los municipios frontera a otros municipios. Y eso es lo que el gobierno colombiano, con varias medidas, ha tratado de combatir, que más adelante les estaré explicando qué acciones se han tomado al respecto. Entonces, a fin de regular la actividad de distribución en zona de frontera, me permito explicarles todas las acciones normativas que se han decretado en Colombia. Iniciamos en el año de 1995 con la expedición de la Ley 191, la cual determinó que las personas que tuvieran la intención de distribuir combustible en los departamentos fronterizos tenían que suscribir un contrato de concesión con los gobernadores de dichos departamentos y para el efecto estarían exonerados del pago de aranceles. En ese mismo año se expidió la Ley 223, la cual expidió normas y creó el impuesto global a los combustibles. Antes de la expedición de la Ley 223 del 95, existían impuestos los cuales eran de tipo municipal y departamental, y el gobierno con esta ley lo que hizo fue agruparlos en un solo impuesto llamado impuesto global. Posteriormente expedimos la ley 383 de 1997, la cual tendió a fortalecer la regulación del contrabando. Fue el primer inicio de penalizar el contrabando como tal. En el año 98 expedimos la ley 488 de ese año, donde se estableció que los combustibles que se fueran a distribuir en los departamentos fronterizos no iban a estar exentos de aranceles, IVA y el impuesto global de la gasolina. Adicionalmente, se estableció para efectos de la sobretasa un precio de referencia de venta al público. En el año 2000, con la ley 633,
se estableció que Ecopetrol era el único autorizado para importar combustibles en Colombia. En el año 2001, con la ley 681, se modificó la ley 191 del 95 y en ese sentido la concesión a la distribución que otorgaban los gobernadores fue derogada y se estableció que Ecopetrol se encargaría de la distribución de combustibles en todos los departamentos de frontera y para el efecto la UNE iba a establecer cupos a cada municipio y posteriormente a cada estación de servicio. Y esos combustibles, igualmente, como venía ya establecido en la ley 488, iban a estar exentos de los impuestos de arancel, IVA y del impuesto global. En el año 2002 se expidió la ley 788, la cual determinó penas de prisión por al contrabando. Entonces ya empezó a generar un efecto a ese delito de introducir combustibles del país vecino sin cumplir con las autorizaciones respectivas. Con la ley 1028 del año 2006, igualmente como se había hecho con el contrabando, se penalizó el desvío de combustibles con penas y multas. Ley 1430 del 2010, el gobierno determina que ya no es Ecopetrol el encargado de la distribución de combustibles en los departamentos fronterizos, sino que esa competencia la va a tener el Ministerio de Minas y Energía. Igualmente, sigue con las mismas exenciones del arancel y el impuesto global a los combustibles. Adicionalmente, antes de la expedición de la ley 1430, los grandes consumidores, o sea, el sector industrial que consumía combustible en la zona de fronteras, eran beneficiarios de las exenciones tributarias. Con esta ley se determinó que ya los grandes consumidores no eran objeto de dicha exención. Finalmente, con la ley 1607 del 2012, se estableció que a partir del 1 de enero de 2013 se sustituyó el impuesto global a la gasolina y a la CPM y el IVA, se sustituyó el impuesto global a la gasolina y el IVA de los combustibles por el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM. O sea, que agruparon dos impuestos, el global y el IVA, en uno llamado impuesto nacional a la gasolina y a la CPM. Estas leyes tenían que estar reglamentadas y se reglamentaron mediante decretos. Y es así que mediante el decreto 2195 del 2001 fue la que dio inicio a la regulación del artículo 19 de la ley 191 del año 95. Ese decreto 2195 estableció todos los requisitos que debían cumplir todas aquellas estaciones de servicio y para efecto de tener el beneficio y tener derecho a que se le estableciera un cupo. Posteriormente, ese decreto, se estableció un decreto que fue el decreto 386 del año 2007, que derogó el decreto 2195 del 2001 y estableció unos nuevos criterios para la asignación de cupos y aquellas estaciones de servicio objeto de beneficio de los impuestos en zona de frontera. Ese decreto 386 fue modificado parcialmente por el decreto 2776 del 2010. O sea que en este momento los decretos que regulan la actividad para distribución en zona de frontera son el decreto 386 del 2007 y el decreto 2776 del 2010, modificatorio del anterior decreto. Los demás decretos que ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva y que cuentan con el asterisco son decretos proferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que determinaron los municipios definidos como zona de frontera objeto de la exención de impuestos para dicho departamento. Ahora vamos a hablar del efecto fiscal de la ley de fronteras. En esta diapositiva tenemos una radiografía de los cupos que se han venido asignando
desde el año 2010 al año 2014. Y ustedes en cada una de estos bloques tenemos un porcentaje, y eso es el aumento que ha habido de un año a otro. En el caso del año 2010 al 2011, hubo un aumento en el cupo de 9.76%, del 2011 al 2012 del 3.93%, del 2012 al 2013 del 0.45% y del 2013 al 2014 del 8.34%. Los cupos que inicialmente se asignaron fueron en el año 2010 y el gobierno a través de la USME no ha vuelto a asignar cupos. Y estos aumentos se dan porque dentro de la regulación se estableció que las estaciones de servicio que se construyeran nuevas serían objeto de asignación de cupo por fuera de la metodología general. Y eso es lo que refleja ese aumento que ustedes pueden ver en esa diapositiva a lo largo que pasaron desde el año 2010 hasta el año 2014 de 293.295.934 a 364.132.214, que es un aumento significativo en el volumen para dicho departamento fronterizo. En esta diapositiva están observando la distribución por departamento porcentual de cada de los cupos que se distribuyen a los mismos, encontrando que de los 12 departamentos fronterizos, el 88% del cupo es distribuido en 12 departamentos, los cuales son el departamento del Cesar, departamento de Nariño, departamento de Norte de Santander y el departamento de La Guajira. El promedio mensual de combustible, esto es un dato, que es promedio mensual de combustible en barriles, de los combustibles que se distribuyen en Colombia. Y esto para qué traemos a colación esta diapositiva, es para que analicemos el porcentaje de crecimiento del combustible al interior del país. Y estamos hablando que entre el año 2010 al 2011, el crecimiento fue del 7.21%, del 2011 al 2012 del 5.06%, del 2012 al 2013 del 1.83%, y del 2013 al 2014, lo que ha corrido, llevamos el 3.35%, que es un crecimiento que está muy inferior a los crecimientos de la diapositiva que le había mostrado aquí anteriormente, correspondiente a los cupos. O sea que no hay una variación entre la asignación de cupos versus el mercado nacional. Ahora vamos a ver el comportamiento de ventas promedio de los departamentos fronterizos a departamento de Nariño. Aquí mirando, del año 2010, primer semestre al primer semestre del 2004, encontramos que el departamento de Nariño pasó de 5.420.475.000 galones de cupo a 8.239.812. Un crecimiento en las ventas y por ende del cupo del 52%. Para revisar el departamento del Cauca, que pasó de 2.938.064 a 3.400.046 galones, con un crecimiento del 15.7%, y mirando el Valle del Cauca, que pasó de 21.532.155 a 23.609.343 galones, vemos que el Valle del Cauca tuvo un crecimiento del 15.7%, perdón, del 9.64%, siendo el departamento del Valle del Cauca un departamento industrial en Colombia. Entonces, esto nos puede dar una idea de que el crecimiento del departamento fronterizo del Nariño ha estado casi cuatro veces por encima del crecimiento de un departamento industrial del Valle del Cauca. Entonces, alguien podrá preguntarse, ¿qué ha pasado en el departamento de Nariño? ¿Es un departamento industrial? Y el departamento de Nariño es un departamento agrícola. O sea, uno podría llegar a concluir que hay que revisar qué está pasando con esa asignación de cupos que tiene dicho departamento. En el caso del departamento del Cesar, tenemos que
esta es una diapositiva que nos puede ayudar y analizar un ejemplo claro de un posible desvío de combustibles. El departamento del Cesar, departamento fronterizo, tenía un cupo asignado y consumía, como tal, no cupo, sino consumía, retiraba producto que lo retira de las plantas de abastecimiento de los mayoristas ubicadas en el departamento del Atlántico, consumía 9.550.199 y en la actualidad está consumiendo 7.091.299 galones. Pero si ustedes ven, hubo una caída a partir de ese año, casi del segundo semestre del año 2010, que bajó de 9.500.000 a casi 6.5 millones, una disminución de 3 millones de galones. A la par, con esa disminución del volumen en el departamento del Cesar, en la misma fecha, todos los departamentos vecinos inmediatamente subieron sus ventas. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se preguntarán. Y es que el gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, estableció un punto de control que garantiza la distribución, que garantiza que todo el combustible que viene del departamento del Atlántico con destino al departamento Cesar tiene que pasar por ese punto de control para garantizar que efectivamente se va a consumir el departamento del Cesar. Eso inmediatamente bajó los consumos en el departamento del Cesar, lo cual podría concluirse que qué pasaba con ese diferencial de volumen. ¿Será que se quedaba en los demás departamentos? Cuando uno mira la gráfica que así se refleja, un aumento en la venta de los departamentos nacionales. Otro análisis que podemos hacer es en el caso del departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira pasó de 1.107.000, pero tuvo unos periodos del año 2011 a 2012 casi de ventas, duplicando el valor de ventas. Y departamento de La Guajira es un departamento netamente fronterizo. Y él tiene un efecto notorio en el contrabando. Significa que uno podría pensar que en ese periodo algo pasó en Venezuela. No hubo el suficiente suministro o un control del contrabando que hizo que las ventas inmediatamente subieran. Pero si usted ven a partir del segundo, iniciando el primer periodo del 2013, nuevamente las ventas empezaron a disminuir y se han mantenido a la baja de 1 millón de galones. ¿Qué pasa con los departamentos fronterizos? Vecinos del departamento de La Guajira, los volúmenes fueron en crecimiento. Si miran el Atlántico y el departamento del Magdalena. O sea que hay un efecto inmediato en los controles que se ejercen al contrabando. Entre mayor control, disminuyen las ventas de producto legal y aumentan las ventas en los departamentos de vecinos. Miremos el departamento de Putumayo, otro departamento fronterizo, que tiene frontera con departamentos no fronterizos como el Huila y el Tolima. Y aquí lo que uno puede notar es que ha habido un aumento en las ventas en Putumayo, pero igualmente, casi en la misma proporción, ha habido un aumento de la venta en los departamentos vecinos. O sea que no vemos un efecto sobre un desvío como tal para dicho departamento. Igualmente pasa con el análisis del departamento del Norte de Santander. Los volúmenes han ido en aumento, pero a la par, su departamento vecino, como es el departamento de Santander, ha venido subiendo también las ventas. Entonces, podría uno analizar y podría hasta concluir que el desvío de combustibles en este departamento no es tan notorio. Ahora veamos el efecto fiscal de la ley de fronteras. Esta es una gráfica que nos muestra en barriles, de acuerdo a la fuente de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que nos informa cómo es lo que ellos han visto y los análisis que han hecho, cómo es el contrabando en Colombia. Hablan de que estamos hablando en el año 2000 de 13.859
valores son por día de combustible que puede estar entrando a Colombia de contrabando. Y para este año tenemos un aumento a 16.907, un aumento bastante significativo. Ustedes pueden ver que entre el año 2011 y 2012 hubo una baja, o sea, que hubo unas acciones del gobierno que determinó que existiera una baja en el contrabando. Y si ustedes pueden analizar cuando miramos las diapositivas del departamento de La Guajira, en ese mismo periodo fue cuando hubo el aumento de ventas de combustibles de procedencia legal en el departamento de La Guajira. O sea que hubo un control por parte del país vecino al contrabando y eso se ve reflejado. Después del 2012, desafortunadamente, las cifras van en aumento. Si miramos lo que tiene que ver con la destinación ilegal, esta es una gráfica que dice que desde el año 2010 al año 2012, esta destinación legal iba a la baja, que pasamos de 9.418 barriles por día y íbamos en 8.575 barriles por día. Cifras muy altas, pero daba la tranquilidad que íbamos a la baja. Pero desafortunadamente, lo que fue el 2013 y primer semestre del año 2014, las cifras van hacia arriba y estamos en unos valores bastante preocupantes, que son de 11.366 barriles por día de desvío de combustibles, lo cual estamos hablando en un promedio que entre desvío y contrabando estamos hablando del orden de los 27.000 barriles por día. Cifra bastante alta y bien preocupante para las finanzas del gobierno colombiano. El contrabando y del diésel y la gasolina le representan al gobierno un déficit de 262.685 millones de pesos corrientes a lo que va corrido de este año. En promedio, hablando en cifras por año, estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos que representa el contrabando a las finanzas del gobierno colombiano. La destinación ilegal representan en promedio más de 166.000 millones de pesos corrientes, cifras bastantes que van en aumento. En esta diapositiva podemos analizar el efecto entre el contrabando y la destinación. Mire cómo va creciendo. Sí, en el año 2010 la destinación hasta el año 2012 iba a la baja y del 2012 empezó esa curva creciente. Igualmente vemos la curva que refleja el contrabando, que no tiene por qué de dejar de preocupar al gobierno colombiano. El beneficio fiscal total de combustibles, que es lo que representan impuestos que se dejan de percibir por tener unos cupos en la zona de frontera, equivalen también a los 560.000 millones de pesos corrientes, cifras nada pequeñas. Entonces, después de todo este análisis de lo que ha hecho el gobierno, viendo la normatividad, viendo los controles que se han venido ejerciendo y los resultados de la cifra que le muestro, uno puede llegar a varias conclusiones y podría decir, vamos, ¿qué toca hacer para poder tener un control del contrabando y el desvío de combustibles? Entonces, lo estructuro en 6 pilares. Uno, un pilar normativo, y este pilar normativo me refiero en primera instancia a la modificación de la ley de fronteras. Cuando hablo de la modificación de la ley de fronteras, es que el gobierno debería eliminar los subsidios a todos los departamentos fronterizos y poner en igual de condiciones el precio de combustibles al resto del país. Con esto evita un déficit fiscal, como lo vimos reflejado anteriormente, y ya ejerceríamos solamente un control y evitaríamos el desvío y un control directo única y exclusivamente el contrabando. La revisión de los municipios de zona de frontera. Inicialmente, la primera ley, la ley 191 del año 95, hablaba de que eran municipios de desarrollo especial fronterizo, o sea, eran aquellos municipios que tenían frontera directa con ese país vecino, pero con las posteriores modificaciones
se distorsionó la figura de municipios de zona frontera y terminó siendo todo el departamento catalogado como departamento fronterizo con el beneficio de la exención de impuestos. Esto sería bueno que el gobierno revisara para establecerle solamente este beneficio a aquellos municipios que realmente tengan frontera con el país vecino. Revisión de los cupos asignados. Como les decía, el crecimiento en la gráfica que vimos, el crecimiento de los cupos de los últimos años no están acorde con el crecimiento de las ventas de combustible en el resto del país. Y en ese sentido, lo que se puede ver es que tienen que hacer una redistribución, porque habrá municipios o departamentos que están consumiendo más cupo del que realmente deben tener, y eso puede dar lugar a un posible desvío del mismo. Y control a las estaciones de servicio. Nos referimos a control es que todas aquellas estaciones de servicio que existan y que tengan asignación de cupo realmente como tal se encuentren cumpliendo con toda la normatividad. Porque que en los departamentos fronterizos lo que hemos visto es que el número de estaciones de servicio ha ido en crecimiento que no acorde con el crecimiento de los demás municipios de la República de Colombia. Otro pilar a revisar serían los tecnológicos, y en eso me refiero a un control al transporte por carrotanques con GPS y sellos electrónicos. Esto lo que significa es que a fin de evitar desvío de combustibles, todos los carros que trasladen combustible de una planta de abastecimiento ubicada en el territorio colombiano con destino a una estación de servicios de una frontera cuenten con sistemas geoposicionales y sellos electrónicos de abertura en todos los sistemas, digamos, de válvulas para garantizar que efectivamente el producto se descargue en la estación de servicio objeto de cupo. Otra situación tecnológica que se podría implementar sería un control de inventario electrónico en las estaciones de servicio. Y esto con el fin de que a través del SICOM, o Sistema de Información de Combustible que tiene el gobierno colombiano, genere señales y determine a cada tanque cuánto inventario tiene en tiempo real. Eso ya existe y eso se podría implementar inicialmente para todas las estaciones de servicio en zona frontera, y con eso poder tener un control y evitar posibles desvíos de combustible al interior del país. Otra situación sería el policivo. Este policivo serían operativos de control, que el gobierno, a través de la policía, ejerciera y hiciera seguimiento a toda la distribución de combustibles a través de la estación de servicio. Establecer puestos de control. Ustedes pudieron ver el éxito del puesto de control en el departamento del Cesar, lo cual disminuyó ostensiblemente el combustible que se podía desviar a los departamentos fronterizos. Y esto se debería implementar en todos los departamentos que se abastecen con producto nacional con destino a la zona de frontera. Adicionalmente, dado que van a haber operativos de control, se podrá incautar mucho combustible, y en ese sentido se debe diseñar un esquema de recolección de combustibles que se haya aprendido y que tenga un destino a todas aquellas autoridades de control para que igualmente tenga un respectivo estímulo. Otra situación otro pilar sería los planes de abastecimiento. El gobierno colombiano debería garantizar que, así como de los 12 departamentos actualmente 11 se abastecen de producto nacional y uno solo de producto importado, se debería garantizar que todos los departamentos de zona de frontera se abastezcan con producto importado. Otra modificación sería que se establecieran contratos de concesión para el transporte desde las plantas de abastecimiento a la estación de servicio. Con esto, el gobierno podría generar que con una sola empresa le tendría un control a ese transporte, y no como está ocurriendo ahora, que cada estación de servicio es propietaria de su medio de transporte. Otra situación sería que el combustible que fuera con destino a la zona de frontera
tuviera una doble marcación. Actualmente en Colombia todo el combustible que se distribuye es marcado. Un marcado, ese marcador garantiza que la policía cuando haga los controles puede determinar la procedencia del mismo. Producto que no está marcado es porque puede venir o puede ser hurtado del tubo o puede venir de un país vecino. Cuando se le agregue doble marcador es para determinar que efectivamente el producto iba con destino a una zona de frontera. Otro plan de mejora sería el plan de reconversión sociolaboral. El gobierno en este momento, a través del ministerio, viene implementando unas medidas para todas aquellas personas que se encuentran en la informalidad del negocio y lo traslada a una actividad legal. Eso debería estar más empoderado con otras autoridades del Estado, tales como el SENA, Acción Social de Presidencia de la República, a fin de articular y tomar las decisiones y que las personas sientan que se retiran de una actividad legal y llegan a una actividad legal garantizada por el gobierno colombiano. Otro pilar sería el institucional, y en ese sentido se requiere un liderazgo del gobierno nacional para articular a todas las entidades. Esta situación no es bien preocupante. Cuando todas las entidades, y en ese sentido nos referimos a la policía, a la DIAN, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Fiscalía, Procuraduría, se unen y establecen un plan de acción contra el contrabando, daría éxito y dar lugar a que estas cifras que van en crecimiento realmente puedan lograr el objetivo, que es disminuir este flagelo que es el contrabando y la destinación ilegal. Adicionalmente, convenio entre gobiernos. Cuando me refiero al convenio entre gobiernos, era cuando yo me refiero a que se debe garantizar el abastecimiento con producto importado, es eso, que el gobierno colombiano pueda hablar con el gobierno venezolano y con el gobierno ecuatoriano a ver si es posible que nos puedan suministrar un combustible importado a un precio preferencial. Y finalmente, comunicaciones, campaña publicitaria para combatir el contrabando. Y esto para tomar conciencia del problema. Es un problema no de uno, sino de todos. Finalmente, les quiero mostrar cómo va el programa de reconversión sociolaboral, del cual tenemos los departamentos al cual se le está aplicando esta figura. Y ahí puede ver cifras bastante altas de personas que se encuentran en el negocio del ilícito de combustibles y cuántos de esas personas lo han abandonado. Le quiero dar muchas las gracias. Cualquier pregunta, con mucho gusto se las estaré resolviendo vía chat. Feliz día. Gracias. Héctor, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer algunas preguntas. ¿En qué se basa o cuáles son los criterios por los cuales se asignaron los cupos a las estaciones de servicio en frontera? En este momento el gobierno se encuentra revisando la metodología para asignación de cupos, pero los criterios que se basó el gobierno anteriormente y lo que están vigentes para asignación de cupo era que la estación de servicio estuviera certificada. En segunda instancia se miraba el histórico de consumos de ventas de las estaciones de servicio. Tercero, la población del municipio donde se encontraba la estación de servicio. Cuarto, el corredor vial. El análisis de número de carros que se movilizan por el respectivo corredor o el respectivo municipio. Y finalmente, la capacidad de almacenamiento de la estación de servicio. Son los parámetros generales que se han tenido en cuenta para el establecimiento de cupos en las zonas de frontera. Tengo otra pregunta, Héctor. Quisiera saber si también es un delito de carácter penal el desvío de combustibles en el interior de Colombia. Sí, señora. Como le decía cuando le estaba, y aquí estoy devolviendo un poquito la presentación,
Cuando estamos hablando de las leyes que implementó el gobierno, con la expedición de la ley 1028 del año 2006, se estableció que el desvío de combustibles, como le estableció la figura de delito penal, y para el efecto estableció penas y multas como tal. Héctor, otra pregunta. ¿Qué significa ACEM? El SPM en Colombia se refirió al aceite de combustible para motores, y es la sigla de ese, que en, en todos los países pues conocemos como diésel. Ya. ¿Y el ACEM? El ASEM, que habla ahí. El Sí, ASEM, en su momento, era la diferencia, era una CPM. En Colombia habían dos tipos de ACPM o dos tipos de diésel. Había un diésel que era normalmente de 500 partes por millón de contenido de azufre, que le llamamos ACPM. Y el ASEM era un diésel de bajo contenido de azufre, de menos de 50 partes por millón. En contenido de azufre le llamamos ASEM. Pero a partir del 1 de enero del año 2013, todo el diésel que se consume en Colombia es de 50 partes, por debajo de 50 partes por millón. En conclusión, solamente tenemos un diésel. Muchas gracias por la respuesta. Quisiera, por favor, que nos aclare en qué consistían los puntos de controles, cómo se garantizaba que el combustible llegue a su destino, que fue una de las primeras acciones que se tomaron para evitar el desvío de combustibles. Es decir, ¿era solamente un punto físico de control? Sí. ¿Qué es el punto de control? El punto de control se hizo un acuerdo interinstitucional con la policía colombiana y se establecieron y con Ecopetrol, y fue un sitio físico con todos los aspectos de seguridad, cámaras, videos y todo carro tanque. Y el punto de control estaba a la entrada del departamento fronterizo del Cesar. El combustible, como es de procedencia nacional que viene del departamento del Atlántico, una vez el combustible venía cargado, tenían la obligación de pasar por el punto de control. En el punto de control, la policía fiscalizaba, revisaba el carro tanque, le medía el volumen que traía, le daba un visto bueno, el producto seguía, llegaba a la estación de servicio, se descargaba y se le establecía unas horas ya predeterminadas para que nuevamente volviera al punto de control pues con el carro vacío. Sí, y nuevamente se le colocaba un visto bueno. Sin esos vistos buenos, que no tuviera ese, si no se tenía esos vistos buenos en ese despacho, ese volumen de combustible no era beneficiado con la exención de impuestos. Y eso fue el éxito que se logró en el caso, que se ha logrado en el caso del departamento del Cesar, como estamos viendo en la diapositiva en este momento. Héctor, ¿cómo funciona el SICOM o cómo consigue la información? De lo que nos ha manifestado, no existe un sistema en línea. ¿Y cómo se alimenta de información este sistema SICOM? Sí, el sistema de información de combustible SICOM, que fue creado por ley por el gobierno colombiano, obliga a que todas las personas que en Colombia comercialicen combustibles deben estar registradas en ese sistema. Y ese sistema le genera un código único a cada estación de servicio o a cada mayorista, a todos los agentes de la cadena que nosotros se conocen en Colombia de acuerdo al decreto 4299 de 2005. Eso es, y toda transacción, una vez el señor tenga el código, toda transacción de combustibles tiene que hacerla a través del SICOM. Entonces el SICOM en línea te determina todos los pedidos y por eso que nosotros podemos, basado en ese sistema, determinar cuántas son las compras de cada una de las estaciones de servicio y a quién le compró. Muchas gracias, Héctor. En una de las diapositivas nos mencionó que el perjuicio del Estado es alrededor de 500.000 millones de pesos. ¿Cuánto sería este valor en dólares? El cambio en Colombia en este momento, 2.000 pesos aproximadamente, es equivalente a $1. Gracias. En uno de los
uno de los pilares para la solución en las zonas de frontera del problema del contrabando interno, mencionó que sería la eliminación de los subsidios. Pero ¿cómo podría evitarse, una vez eliminados los subsidios, el contrabando entre países? Es decir, el contrabando desde Ecuador hacia Colombia o desde Venezuela hacia Colombia. Pues lo que cuando yo hablo si se establece y elimina el beneficio tributario que tienen los departamentos ubicados en una frontera, estamos hablando que hay un precio igual en Colombia. Con eso lo que se lograría inicialmente es el desvío de combustibles, el flagelo del desvío o destinación ilegal. Pero el contrabando, entonces el gobierno tendría que centrar todo el esfuerzo única y exclusivamente al contrabando. Y para el contrabando es estableciendo también puestos de control para evitar que el combustible que se introduce del país vecino traspase las fronteras hacia el interior del país. Héctor, por favor, ¿por qué usted menciona que en las fronteras se debería abastecer con producto importado? Igualmente, si nosotros logramos que todo el producto sea importado, es para evitar el delito del desvío ilegal del producto. Porque cuando yo hablo de desvío, es producto de procedencia nacional con destino hacia un municipio fronterizo. Entonces, en ese trayecto que está recorriendo el país, es donde puede el producto no llegar a la zona de frontera, sino que llegaría a un departamento que no es objeto de ese beneficio. Entonces, igualmente, si nosotros solamente concentramos que es solamente que el producto entra de un país vecino hacia el departamento de Bolívar, dedicaríamos el esfuerzo única exclusivamente al control de contrabando. Héctor, por favor, si nos podría explicar cómo se hace la marcación del combustible. La marcación de combustible en este momento está en cabeza de la empresa Ecopetrol S.A. El producto, una vez sale de refinería de Ecopetrol, se transporta por un sistema de poliductos. El sistema de poliductos llega hacia las plantas de abastecimiento de propiedad de los distribuidores mayoristas. En ese instante, cuando se traslada, se hace la transferencia del poliducto a las instalaciones del distribuidor mayorista, Ecopetrol le agrega un marcador. Y ese marcador es una medida, hay unos equipos que se le ha suministrado a la policía para que haga controles en las carreteras. Y cuando detienen un automóvil y toman una muestra, que son muestras cuantitativas, él le determina cuántas partes por millón debe tener de ese marcador. Si está por fuera de especificaciones, es que el producto ya inmediatamente se incauta y se pone se notifica a la autoridad fiscal para que proceda a detener a las personas que están transportando el mismo o que lo están distribuyendo. Ese marcador como tal significa que un carro tanque que va sin marcador es lo que puede uno concluir que viene, o bien viene del tubo, del poliducto, porque en ese instante no va marcado, o viene de un país vecino que tampoco viene marcado. Héctor, muchísimas gracias por su presentación. No tenemos más preguntas. Una vez más, agradecemos el interés de todos los participantes por esta sesión con el tema del control al comercio ilegal de combustibles. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.